do Herédia, manda um link, por favor. Eu quero assistir a classe. Manda um link, por favor. Do Benigno. O que é, pai? Acho que vai dar. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Sí, ¿Qué tal encerrados casi una semana? ¿No están muriendo? Dejen de salir a la calle por si acaso. Los chicos están con ganas de estudiar. Los chicos están con ganas de estudiar, yo creo. Bueno, cuídense, chicos, porque para esa cosa no hay cura. El médico lo único que hace es aplaudirte. No hacemos más nada. A ver si con eso te sanas. Bueno, habíamos quedado la anterior clase. En contraindicaciones de la epinefrina. Las suturas. Las suturas tienen que regirse por las reglas de Halsted. Primero, la regla Halsted dice evitar el uso simultáneo de hilos, tanto absorbibles como no absorbibles para un mismo plano. Es decir, no se puede suturar con catgut y el otro con nylon. Es decir, que hay que evitar el uso. No hacer disecciones romas que dejen espacios muertos. Tampoco hemostasia con pinzas gruesas y no suturas apretadas. Todo esto por el riesgo de necrosis. Hacer una ligadura por transficción y no por una ligadura en masa. No hay que hacer ligaduras en masa, hay que de la mejor manera tratar de hacer la ligadura independiente. Las suturas se clasifican por su ubicación en suturas superficiales, suturas profundas. Por su forma de unir los tejidos, sutura por planos, sutura en masa, sutura mixta. Por la disposición que se le da al hilo. Puede ser sutura de puntos continuos, puede ser sutura de puntos separados. Por el material que usamos, puede ser sutura con material absorbible o sutura con material no absorbible. El tipo de síntesis puede ser una síntesis por primera intención o inmediata, es decir, se hace la sutura apenas termina la cirugía. O hay una síntesis en segunda intención o tardía. Se realiza 48 a 72 horas después de la intervención. Hay que ver que este tipo de sutura tardía es muy poco recomendable por el riesgo de infección. ¿Qué factores determinan una buena síntesis? Primero, la resistencia de los tejidos. No tenemos que unir los tejidos muy fuerte porque nos va a ocasionar necrosis de los tejidos. Entonces, tienen que unir los tejidos de una manera suave, una tracción moderada, lo suficiente para que se aproximen. Hay que hacer una debridación del tejido fibroso. Hay que ver la calidad del tejido fibroso. Entonces, todas estas características son factores que determinan una síntesis buena y obviamente una cicatrización adecuada.
Se sutura todo, intestino, peritoneo, ligamentos. Ahí están anotados con qué. Músculo. Pero en lo que nosotros nos vamos a focalizar y para ustedes es en la síntesis de piel. Si nosotros vemos una herida de estas características, por ejemplo, miren aquí hay una herida por golpe, por caída, por gilet, y es una herida contuso cortante, pero es deforme, es irregular, pero es en cara. Es uno de sus compañeros que estaba manejando su moto, se cae y obviamente se ha golpeado el labio y se ha lastimado. Viene para que le solucione su problema. Entonces, yo planteo hacer puntos simples. Si ustedes ven, hago puntos simples con un hilo, si es más delgado que el cabello, mucho más delgado que el cabello, es un 6 ceros. En esta parte hay más puntos. Si ustedes ven, 1, 2, 3, porque esta parte es la que ha recibido el impacto. Veremos cómo cicatriza. ¿Ven en esa parte que he puesto mayor cantidad de puntos? Está más separado, a pesar de que les he puesto puntos. ¿Por qué? Porque se edematiza. Y después de edematizarse, pasa el tiempo, cicatriza y disminuye el edema y por lo tanto se separa. El hilo 6 ceros es muy delgado y no aguanta pues una tracción tan importante. En su control viene así. Uno pensaría y diría acertadamente, pucha, este doctor en vano dice que hace bien las cosas y mira ese tipo de cicatriz. Está horrible. No me van a buscar entonces para que les suture. Pero tienen que comprender que es una herida contuso cortante y además que está evolucionando de forma adecuada. No hay puentes dérmicos y la aproximación está casi al 95%. Esto queda así. Entonces, si ustedes ven, está perfecto. No hay una cicatriz redundante, no hay queloides, no hay cicatriz hipertrófica, no hay puentes dérmicos. Ahora bien, obviamente existe la cicatriz. Una herida deja cicatriz. Si no quieren que haya cicatriz, anoten. Le dicen al paciente que vaya a su casa, invente una máquina del tiempo y no se caiga. Esa es la única forma de que no haya cicatriz. De otra manera, siempre va a haber cicatriz. La cicatriz es un resultado de su caída, va a permanecer, el tejido no se va a recuperar. Sí se lo puede decir, de acuerdo a las otras cicatrices que tenga en el cuerpo, cómo va a quedar. Hay personas que cicatrizan muy bien y hay otras, lamentablemente, que cicatrizan muy mal. Estas personas que cicatrizan muy mal ya tienen otras heridas queloideas. Si ustedes hacen la sutura y ven que tienen otro lado cicatrices queloideas, deben hacer la sutura y mandarlo al cirujano para que le haga el seguimiento de la herida, para que él ponga medicamentos para que no aparezca una queloides también en esa cicatriz. Aquí vemos otra herida. Por suerte está en la ceja, entonces no queda mal la herida en la ceja. ¿Qué planteo? Nuevamente puntos separados, puntos simples. 2 puntos, 1 y 2. Ni siquiera se va a notar los puntos porque están dentro de la ceja. Entonces el punto simple es bastante bueno, bastante sencillo de hacerlo y bastante adaptable. Este señor vino 12 horas después de que se cayó y vino para que le suturáramos. Va a quedar bien, pero tiene un riesgo de infección. Es por eso que no le hago ningún tipo de otro procedimiento punto continuo, punto intradérmico, porque puede infectarse esa herida. Entonces, si se infecta, yo puedo sacar un punto de acá y drenar la pus, o de acá para drenar la pus. Entonces, hay una ventaja del punto simple, que es también muy, muy fácil el hacer la curación de las heridas. El punto simple lo hacemos de un borde al otro borde
de medio centímetro de distancia, medio centímetro de profundidad y medio centímetro al otro lado. Se tiene que terminar los nudos a un solo lado, no sobre la cicatriz, todo a un lado. No es el único punto, hay otros puntos. Por ejemplo, este es el punto U de colchonero. Cuando la herida es amorfa, miren, puedo introducir, entrar subdérmico y volver. Entonces, de esta manera me queda. Y cuando yo jalo, aproximo así. Es decir, depende de lo que yo quiera imaginarme de una herida, cómo la voy a solucionar. Tengo el punto simple y ahora tengo el punto en U. El punto en U. Y hay otras heridas, por ejemplo, esta herida no es que necesite sutura. Yo veo, esto no necesita sutura, lo que necesita es hemostasia. ¿Por qué? Porque aquí hay un hematoma y sigue sangrando acá. Entonces no es mi prioridad la sutura, la prioridad es hemostasia. Y el punto más hemostásico que tenemos es el punto en X. Entonces hago dos puntos simples, uno detrás de otro, y se forma una X por dentro. Entonces el punto más hemostático es el X. Ya por encima puedo hacer otros puntos, no hay ningún problema. Pero en este caso, viendo esa herida, no es prioridad el hacer sutura de piel. Lo que es prioridad es parar el sangrado. Aquí vemos una herida. No es prioridad el sangrado. La única cosa es que es muy profunda, ¿ven? Es bastante profunda. No puedo utilizar un punto simple porque voy a dejar mucho espacio muerto. Entonces utilizo un punto de profundidad que es el punto Donati. Si ustedes ven, el Donati entra superficial y profundo. Entonces, cuando yo suturo, tengo dos pasadas, una superficial y otra profunda. Entonces, el punto Donati me sirve para profundidad. Lo malo del punto Donati es que deja mucha secuela estética, porque tiene 1, 2, 3, 4 pasadas. Entonces, el punto Donati es muy antiestético. Puede haber una alternativa y se llama, aquí está punto Donati, parece un punto salteña, ¿no? Cumple su función, es decir, está bien, no deja espacio muerto, no es un punto estético, así que no tiene que ser una sutura estética. Pero esta es una amputación, no creo que le moleste más la herida que la propia amputación. Pero puede haber una alternativa al punto Donati. Puede hacer este punto que se llama punto de Allgauer. Si ustedes ven, el punto de Allgauer entra subdérmico al frente y sale. Cosa de que cuando yo lo veo afuera, solamente hay dos pasadas a un solo lado y el otro lado nada. Ese es el punto de Allgauer. Tiene las mismas características de un punto Donati, pero no tiene este lado de estas pasadas, solo tiene a este lado. Por la forma que hacemos, miren, entramos subdérmico y salimos al frente. Entonces, cuando aproxima el tejido, solamente tiene las pasadas a un lado. Allgauer. Es un poquito más estético. Ustedes dirán, ay, ¿por qué no hacemos todo Allgauer? Obviamente, técnicamente es muy difícil hacer ese punto. No es tan fácil, ya van a hacerlo en práctica. Otro punto ya continuo son los puntos simple, continuo, surjet simple, continuo, o surjet simple, anclado, surjet anclado. Estos dos puntos no hago mucha mención porque son más utilizados por los cirujanos, son puntos para cirugía. Si la herida no está sangrando mucho, se hace surjet simple. Si la herida está sangrando mucho, hacemos un surjet anclado. No importa mucho el surjet simple y anclado, pero sí les importa el punto intradérmico. El punto intradérmico radica en que lo haces los puntos todos subdérmicos, solamente sale acá y acá. Entonces empiezas en un ángulo y pasas subdérmico al frente, formas una U, pero por dentro. Cuando jalas, solamente se ve acá y acá nada. Entonces, cuando terminas la sutura, ¿ves? No se ve nada del hilo. El hilo, todo el hilo está subdérmico. Entonces, cuando termina la sutura, termina así. Esta, por ejemplo, esta sutura es de una azafata que se golpeó la cabeza en el parabrisas. Yo le dije que era mejor hacer puntos simples porque queda mejor.
Y ella, no, que por favor, que trabajo con mi cara, y etcétera, etcétera, quiso intradérmico. No era aconsejable hacer intradérmico porque es una herida contuso, cortante, es decir, por golpe, no es cortante. Entonces va a haber tejido muerto. Cuando hacemos el seguimiento, ven, aquí hay tejido muerto. Entonces se separa esa parte. Mientras con unos puntos simples hubiera aproximado con mayor fuerza y el tejido se hubiera juntado más. No queda mal si ustedes ven. Es decir, estéticamente se observa, pero no queda mal. Hubiera quedado más delgado esto si la paciente me hubiera dejado hacer puntos separados. Le dije que se compre un casco porque si ustedes ven, vino por otra herida. Aquí tenía una escoriación. Es decir, hay pacientes más proclives a caerse. Debe ser por las pestañas falsas y los tacos. Ustedes saben, eso perjudica y estas pobres chicas se caen. El punto intradérmico, entonces, es un punto estético. No tiene otra indicación médica. Es un punto totalmente estético. Hay otros puntos como el punto, la sutura continua en bolsa de tabaco, así una sutura alrededor, principalmente para fijar catéteres o para hacer las apendicectomías. Tenemos que tener mucho cuidado en no dejar estos espacios muertos. Ven, aquí ha suturado y aquí ha suturado. Debería haber hecho un tercer plano o hacer este punto en vez de simple un punto Donati, es decir, entrar profundo, pasar y salir superficial. Es decir, entrar acá, entrar acá. Es decir, no dejar espacio muerto. El espacio muerto crea secreción. Esta secreción se infecta muy fácilmente. Y aunque no se infecte, sale. No todo es para sutura. Es decir, no toda herida necesitamos suturar. Hay heridas que no se sutura. Por ejemplo, la mordedura de perro no se sutura. Pero sí se sutura cuando hay alteración morfofuncional. Esta le ha mordido el perro. Obviamente no lo puedo dejar así. Va a haber una alteración morfofuncional. Obviamente tengo que darle inmunoglobulinas, la vacuna, todo a este niño porque es en la cara, pero esto tengo que suturar. Pero si es una herida que no hay alteración morfofuncional, no se sutura mordeduras de perro. A esto iba. Cuando la herida tiene un espacio muerto, miren cómo se ve secreción. Hay algo ahí adentro, no deja cicatrizar adecuadamente. Entonces, si dejan espacio muerto, no va a quedar tampoco una herida estética. Y si no hay una herida estética, hay un riesgo de queloides. Los puentes dérmicos que hablaba son esto. ¿Ven cómo el hilo se ve aquí? Lo que ha llegado a la cicatriz del hilo, porque el hilo ya hace mucho tiempo se perdió. El disparo de bala no se sutura. La leishmania no se sutura. Las escoriaciones no se suturan. Los abscesos drenados, esto es un absceso glúteo, no se suturan. Las heridas tienen, no importa cuán bonito suturen, si no hacen una buena asepsia, antisepsia, una buena cobertura antibiótica, se infectan y se abren. ¿Ven cómo aquí se ha abierto la herida? Aquí bonito estaba sutura, seguramente, pero el problema, esto ya no va a quedar bien. Esto va a quedar una antiestética. Entonces, no solamente se trata de hacer una bonita sutura, sino se trata de ver todos estos aspectos, de no dejar espacios muertos, de no contaminar, de no haber riesgo de infección, de suturar con los hilos adecuados, de hacer la presión correcta. Entonces, la sutura, para que quede estética, no solamente se trata del momento, se trata de analizar qué es lo que va a pasar. Si aprieta mucho una sutura, se necrosa. ¿Ven cómo se ha necrosado? Es porque lo han apretado mucho. Había un edema, lo han intentado aproximar los tejidos y se necrosa. No las prioridades sutura, no siempre la prioridad es sutura. Aquí está el hueso expuesto, es decir, no voy a empezar a suturar. Eso es una luxofractura expuesta. Entonces, hay que ubicarnos. Hay cosas que van más allá de nuestras capacidades, incluso de las mías. Esta señora se ha lesionado con una botella, la ha explotado y ¡frah! Le ha cortado. ¿Ven cómo ha cortado? Lo único que hay que hacer esto es cubrir con una gasa y mandar al oftalmólogo. El oftalmólogo la ha reparado, ha recuperado 20% de su visión, pero a largo plazo va a perder toda la visión de ese ojo.
No es prioridad la sutura nuevamente. A veces llegan tequeados, muertos los pacientes y están empezando a suturar. Al final de cuentas, la herida se le pone una gasa, se le venda y se espera. ¿Entendido? Nunca es prioridad la sutura. Todas las suturas se tienen que hacer nudos. El nudo es la realización es el entrelazado de dos cabos de hilo que impiden que se suelte. Estos nudos tienen las siguientes partes. Tienen la lazada, los chicotes y el entrecruzamiento. Respetan las leyes de Levi-Stone. La primera ley dice que movimientos iguales de manos opuestas aseguran un nudo perfecto. La segunda ley de Levi-Stone dice chicote proximal debe transformarse en distal. Después del primer seminudo debe volver al lado proximal. Estas leyes de Levi-Stone les aseguran hacer que un nudo sea perfecto y no se afloje. Entonces, un nudo debe ser de seguridad que no se afloje, de ejecución fácil y de economía de hilo. El nudo está compuesto por 3 seminudos. Primer seminudo, ceñidor. Segundo seminudo, fijador. Y tercer seminudo, de seguridad. Los nudos, el primero puede ser simple o puede ser doble. Depende del tejido. Cuando hagas el nudo no debe tener doble entrecruzamiento. Debe ser así, simple, para que no se traumatice el hilo y no se reviente. Cuando apretes los chicotes, tienes que jalar de la izquierda y de la derecha al mismo tiempo, porque si no, uno se vuelve fijo y el otro activo. Es decir, uno no trabaja y el otro trabaja y se vuelve un nudo corredizo. ¿Ven? Un nudo, si no respetas las leyes de Levi-Stone, apaguen su micrófono. Entonces, si tú no respetas las leyes de Levi-Stone, haces un nudo de comadre. Ven acá, no se ve lógica en ese nudo. Un nudo adecuado es así. Miren, 2 acá y 2 acá. Entonces, este es un nudo perfecto, respetando las leyes de Levi-Stone. ¿Listas? ¿Qué ven en esa radiografía? María Raquel, ¿qué ves en esa radiografía? Porque eres la única que hablas. É Maria Raquel que tá falando, filha. O Bruno. Ai, começou. ¿Qué ven en la radiografía? ¿Qué de malo es? Es una radiografía tóraco-abdominal. Sí, está muy radiopac na região abdominal. Ah, no mames, se ve claro. ¿Se puede ampliar, doctor? ¿Qué ven? Ahí hay una Estou radiopacidad. falando. ¿Qué es esto? Doutor, aí liberado loja de todos. ¿Qué? ¿Qué es Doctor, esto? ¿eso no es algún metal? Es una moneda. ¿Ven aquí ahora la moneda? Ah, sí, doutor. Ajá. Este niño se tragó una moneda. ¿Qué hacemos? Espera salir. Va a salir, es una moneda, no pasa nada. Y además, si ustedes observan, está en el colon descendente ya. Debe estar en el sigmoides porque está al lado izquierdo. Lo que hay que hacer es seguimiento y que los padres busquen las heces hasta que salga la moneda y punto. No pasa nada. ¿Alguna duda, chicos? No, doutor. Não está aparecendo sua tela, doutor. ¿Ah? Pelo menos para mim.
No, ya he borrado, ya he bajado. Doctor, ¿podría repetir las leyes de Levingston? Movimientos iguales de manos diferentes hacen un nudo perfecto. Primera ley. Segunda ley. Chicote proximal debe terminar como distal y en el segundo seminudo debe volverse proximal para hacer nudos perfectos. Son las leyes de Levingston. Gracias, doctor. Apósitos y ventajas. Bueno, dentro de los apósitos y vendajes, vamos a ver primeramente los vendajes. Antes el tema de vendajes era extremadamente amplio. Era muy amplio. Porque, digamos, si te fracturabas el húmero, te hacían un vendaje de Belpo, te dejaban 3 meses y aunque apenas movías las manos, después era la única forma de hacerlo. Igual en fractura de cadera. Y entonces era la única solución el vendaje. No quedaba bien las reducciones de hueso, pero era la única alternativa. Hace 20 años o 30 años aparecen los fijadores de traumatología. Y por lo tanto, si tienes una fractura de húmero, actualmente te ponen un cabestrillo, te internan y mañana viene el traumatólogo y te pone un clavo o una placa. Y punto. Es por eso que los vendajes ahora son muy pocos. Actualmente los vendajes solo sirven para proteger, comprimir e inmovilizar. Tienen varias indicaciones. Pueden emplearse para proporcionar apoyo, controlar edema, limitar los movimientos, fijar apósitos, mantener félulas, como es hemostático, como activador del retorno venoso, protector de la piel, en el pre y postoperatorio y sobre todo en cirugías pélvicas. También tiene contraindicaciones, solamente 3. Neoplasia en extremidades, no se venda. Puede haber riesgo de metástasis. Edemas importantes, esos edemas anasarcas, si vos le vendas, todo ese líquido va a ir al corazón y vas a ocasionar falla cardíaca. Entonces, edemas importantes, no vendas. Necrosis de extremidades. Si la extremidad está necrosada, quiere decir que hay células muertas. Si tú vendas, apretas y mandas las células muertas a la circulación general y se mueren. Las vendas que usamos son las más comunes, las vendas de gasa, vendas elásticas y vendas adhesivas. Estas son las vendas de gasa. Son las más comunes y baratas. Más utilizadas en el hospital, vendas de gasa. Hay vendas elásticas de 5 centímetros de ancho, de 10 centímetros, de 15 e inclusive hay vendas de 20 centímetros. ¿Cuáles son los principios de un buen vendaje? Bueno, son lógicos. Nunca empezar el vendaje en una herida ni terminarla en herida. No dejar ventanas óseas. No apretar demasiado el vendaje. Siempre vendar de distal a proximal. No se debe fijar la venda con metales, esos imperdibles que usan, no. Se fija con esparadrapo. Una vez terminado el vendaje, se tiene que revisar signos de buena circulación, es decir, tienes que apretarle el dedo para ver llenado capilar, el color de los dedos. Tienes que ver si no hay cianosis, frialdad. Los vendajes que todavía utilizamos son el vendaje circular, vendaje espiral, espiral invertido, vendaje en 8, cabestrillo, capelina y combinación de ambos. El vendaje Belpo es muy bonito su nombre, es muy bonita la literatura, pero se utiliza muy poco. Hay una clasificación que vamos a utilizar en los vendajes que son vendajes monosegmentario cuando solo vendamos un segmento, por ejemplo el antebrazo. Vendaje
Bisegmentario cuando vendas 2 segmentos, antebrazo y brazo. Trisegmentario, el belpo, vendas antebrazo, brazo, tórax. Y polisegmentario cuando vendas pelvis, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, abdomen, pelvis derecha, pelvis izquierda. Eso es lo que siempre les preguntan. El vendaje les van a enseñar en práctica y tienen que ir repitiendo varias veces. El vendaje tiene que salir así bonito, bien, regular y del mismo color. Es decir, es un trabajo por el cual te van a pagar. El aprender a vendar es muy fácil, el hacer la técnica, pero el aprender a hacerlo bien toma tiempo y repetición. Así que cuando pasen en sus clases prácticas, vayan repitiendo y repitiendo los vendajes. Los apósitos nos permiten cubrir las heridas. Siempre se ha utilizado diferentes cosas para cubrir la herida, hilos, hojas, incluso pieles de animales. No es nuevo. Actualmente utilizamos gasa hidrófila con algodón y lo combinamos con algunas otras estructuras. De acuerdo a eso, los apósitos se clasifican en apósitos simples, compuestos, secos, húmedos, medicamentosos, preoperatorios, apósitos de Brown. Los apósitos simples, si ustedes ven, es una gasa hidrófila doblada para que no salgan estas pequeñas partículas. Así lo doblan las enfermeras. Eso es un apósito simple. Si a este apósito le pongo algodón, se vuelve un apósito compuesto. ¿Ven? En el medio está un algodón y entonces es un apósito compuesto. Cuando la herida va a secretar poco o no va a secretar nada, se utiliza un apósito simple. Pero si yo creo que va a exudar sangre, pus mucho, uso un apósito compuesto. Si yo creo que la herida va a pegarse al apósito porque es una escoriación, utilizo un apósito húmedo. Este es un apósito húmedo. Puede ser humedecido con vaselina o puede ser humedecido como esto con furosina. Entonces, es humedecido con medicamento. Entonces, puede ser también un apósito medicamentoso. Porque aparte de impedir que el apósito se pegue a la herida, está cumpliendo la función de bactericida. Entonces, estos apósitos húmedos. Las funciones de la herida del apósito son proteger la herida, absorber la secreción y aislarlo del medio ambiente. Las reglas para un uso adecuado de apósito. Hay que elegir el apósito adecuado. Es decir, a veces me mandan con un apósito grande y una herida pequeña. O al revés, una herida muy grave con un apósito muy pequeño. Hay que ver también cuándo cambiar el apósito. Antes se cambiaba muy seguido los apósitos. Actualmente no, porque exponer la herida nuevamente al medio ambiente hace más bien que se infecte más. Si el apósito está limpio, está seco, normalmente no lo cambiamos en una semana. Cuando retiramos el apósito, no debo ser torpe. Debo retirarlo con calma. Eso quiere decir, debo traccionarlo sin lesionarlo. Si está pegado al tejido, lo debo humedecer con solución fisiológica o agua oxigenada hasta que se suelte. Si no, lo único que voy a hacer es dañar mi curación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, doctor. No, doctor. Hasta luego. Bueno, de todas maneras, si quieren las grabaciones, ya saben, les mando por Telegram. De todas maneras, todo está en el libro, así que no hay nada de secretos. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor. Bueno, que les vaya bien, nos vemos. Está bien, No, doctor. ya se han inscrito todos, ¿no? Se han matriculado. Matricúlense. Chao.